Hola, bienvenidos a este especial en el que vamos a analizar qué le sucedió a la economía mundial en 2021. Soy Daniela Blandón y me acompaña en estudio Jorge Hurtado, quien también hace parte del equipo económico de France 24. Jorge, buenas. Buenas, Daniela, ¿qué tal? Pues comenzamos por decir que las economías ya se están recuperando del duro golpe sufrido el año anterior por culpa de la pandemia. Pero eso no quiere decir que las actividades productivas hayan vuelto a lo que eran antes, sino que su base de comparación es el año anterior. Jorge, ¿por qué no damos un repaso por el mundo? Así es, Daniela. Y bueno, me gustaría iniciar contando que desde la recesión de 2008 y 2009 el Producto Interno Bruto Mundial no se contraía, aunque sí se estaba desacelerando. En 2020 cayó un 3,1%, siendo las economías avanzadas las más perjudicadas. Pero, ¿qué hechos marcaron este comportamiento? Se lo preguntamos a Daniela Calle, él es economista, profesor y gestor de inversiones, y esto nos dijo. Pues cuando se reabre la economía, las cifras de aparente crecimiento pues aparecen como muy espectaculares, pero en realidad rebotan. Es decir, cuando la economía cae mucho en un año por el cierre forzoso y en el momento en el que se reabre esa economía, pues vuelve a haber movilidad, vuelve a haber producción industrial, el consumo se recupera, pero hablamos de eso exactamente, de rebotar, ¿verdad? No de crecer, completamente distinto. Claro. Por supuesto, los gobiernos están intentando dar una imagen muy optimista de la recuperación y están utilizando el concepto de crecimiento para una cosa que en la inmensa mayoría de las familias, de los agentes económicos, no es más que recuperar parte de lo perdido durante la pandemia. Por tanto, hay mucho de propaganda, mucho de intentar insuflar optimismo, pero claramente, y sobre todo en muchos países de Latinoamérica, esos porcentajes de rebote dejan todavía a la economía muy lejos de donde estaba en el cuarto trimestre de 2019. Bastante razón tenía nuestro invitado. Ahora veamos América Latina. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la región crecerá un 5,9% en 2021. Y es que en 2020 la situación había sido peor que en el resto del mundo, con una caída del 7%. Venezuela, Panamá y Perú fueron los que más cayeron. Pero Jorge, ¿qué podrá esperarse este año? Bueno, Daniela, para 2021 las proyecciones son menos sombrías. En los gráficos se muestra que los países que más sufrieron son los que más se están recuperando. Panamá, Perú y Chile podrían ver aumentos de entre el 9 y el 12%. Pero ¿qué países saldrán más rápido de la recesión y cuáles no? Nos lo explica nuestro analista invitado. Si miramos Latinoamérica, básicamente hay una serie de países que van a salir mucho más debilitados de la pandemia. Serían fundamentalmente Argentina, Brasil, México, que ya está dando datos de, digamos, estancamiento, etcétera, y países como Chile, Colombia, Costa Rica, están dando datos que son más positivos, porque además, al contrario que, por ejemplo, Venezuela, Brasil o Argentina, no tienen esos niveles de inflación. Cambiamos de tema y vamos a mencionar uno que dio y que sigue dando de qué hablar, que es la crisis de suministros. Naciones Unidas estima que si se mantiene el aumento en el costo de los fletes de contenedores, los precios de las importaciones mundiales se elevarían en 11% y el valor final al consumidor en 1,5% de aquí a 2023. Desde la industria automotriz pasando por productores de papel higiénico, cemento, hasta fabricantes de juguetes navideños. Podría decirse que muy pocos se escapan a la aguda crisis originada en la pandemia, pero a eso se suman otros factores. Jorge, ¿cuáles? Así es, bueno, y es que el comercio electrónico se ha multiplicado a niveles que no existían antes. Incluso esa demanda de productos ha superado significativamente la capacidad del mercado para producir o enviar lo que se pide. Hay quienes ya ni siquiera van al supermercado, a la ferretería o a restaurantes porque hacen todos sus pedidos en línea. De ahí que haya surgido pues varias crisis, Daniela. Y ahora pues hay que decir también que eso finalmente se traduce en aumentos de precios. ¿Por qué no vemos el siguiente informe? Este aviso en una panadería de París es una especie de consuelo para sus clientes.
Advierte que sus productos suben de precio, menos el pan baguette. Con los molineros acordamos que a partir del 1 de noviembre nos iban a subir el precio de la harina. Aquí hemos decidido no aumentar el precio del baguette para no impactar a nuestros clientes, pero sí incrementaremos todos los precios de nuestros panes especiales. La razón: el trigo ha subido 30% a nivel mundial desde septiembre. La energía ha alcanzado cotizaciones históricas por cuenta de los elevados precios del gas, y la crisis de contenedores retrasa la entrega de productos básicos. Que el largo y crujiente alimento básico aumente su valor entre 3 y 5 céntimos por unidad, desde un promedio de 89 céntimos, aunque parezca poco, sí hace la diferencia. La barra de pan baguette se ha incrementado en 23 céntimos en los últimos 20 años. Esto demuestra la proximidad con este producto, porque el baguette es muy preciado, tanto para los panaderos como para los franceses. El 70% de los baguettes se venden en panaderías. El baguette es considerado por muchos uno de los mejores barómetros de la atmósfera económica en Francia. Por eso, de que se resuelvan todos los cuellos de botella nacidos en la pandemia, depende que la economía francesa retome la senda de crecimiento y que los 67 millones de consumidores voraces en este país puedan seguir masticando un promedio estimado de 320 baguettes por segundo. El baguette en Francia y muchos productos también en América Latina, Jorge, y en todo el mundo. Pero así como ha habido muchos perdedores con esta pandemia, ¿por qué no hablar de los ganadores? Por ejemplo, quienes reciben remesas. El Banco Mundial estima que los flujos de transferencias hacia los países de renta baja y media alcanzaron los 589.000 millones de dólares en 2021, es decir, 7,3% más frente a 2020. Pero en América Latina y el Caribe el flujo es aún mayor y pudo subir más del 21%. Jorge. Bueno, las remesas habrían alcanzado probablemente un nuevo máximo de 126.000 millones de dólares en 2021, siendo México el que se lleva una mayor tajada del botín regional. En 2021, los 5 principales receptores de remesas en dólares estadounidenses fueron India, China, México, Filipinas y Egipto. Jorge, y un fenómeno también que para muchos es extraño es que a la economía le ha ido mal mientras que el mercado bursátil pasa por su mejor momento. Un caso característico es el de la Bolsa de Buenos Aires en Argentina. Su principal índice creció casi un 60% solo en 2021, a pesar de que la economía de este país no anda nada bien. ¿Cómo se explica el caso de Argentina? Consultamos con Andrés Moreno, quien es asesor financiero y analista económico y bursátil. Bueno, realmente hay que entender la anticipación que hay de algunos inversionistas comprando activos baratos. También hay que entender que en algún momento la inflación va a generar que la gente, para que se proteja de ello, tenga que ir a comprar acciones. Cuando hay un ambiente de inflación, las acciones son un buen refugio porque las acciones también empiezan a subir, las empresas empiezan también a reflejar eso en los precios. Y también hay que entender que como son países latinoamericanos que están subvalorados y que no tuvieron ese rally internacional, esa subida de precios, pues es normal que hayan algunas oportunidades a pesar del entorno que hay. Lo que tienen que saber los inversionistas es que hay mucha incertidumbre y va a haber mucha volatilidad. Esto en América Latina, pero ¿qué decir de Wall Street? Bueno, Daniela, hasta el 30 de noviembre de 2021, los 3 principales índices de la Bolsa de Nueva York acumularon ganancias del 14%, en el caso del Dow Jones, y un 23% aproximado en sus otros 2 índices principales, el Standard & Poor's y el Nasdaq. Y en Europa la situación fue bastante similar. Le preguntamos al respecto a Andrés Moreno, nuestro invitado, y esto nos dijo. Bueno, en este momento de recuperación económica y activación mundial, las bolsas no tuvieron un comportamiento igual en todo el mundo. Los países líderes del mundo, como Estados Unidos, como las bolsas de Europa y en algunos casos las asiáticas, llegaron a máximos históricos. Están en una, entre comillas, burbuja, todo el mundo buscando menor riesgo, economías desarrolladas, son países que también rápidamente obtuvieron vacunas, entonces son índices que están en máximos históricos. Por el contrario, los países emergentes, los países latinoamericanos, tuvieron alguna recaída en sus bolsas. Todavía la recuperación económica no es creíble por parte de algunas agencias calificadoras.
Adicionalmente hay unos riesgos políticos y los capitales están migrando hacia refugios más sólidos como el dólar estadounidense y algunos activos en Estados Unidos. Entonces, las bolsas latinoamericanas en estos momentos presentan una gran oportunidad porque es donde están los activos más baratos en cuanto a mercados bursátiles. Los invitamos ahora a repasar algunas de las noticias económicas del año 2021. En Cuba, después de 2 décadas, dejó de existir la doble moneda desde el 1 de enero. Desapareció el peso convertible, que era el equivalente al dólar, y ahora solo es permitido el peso cubano como moneda local. Esto significó para muchos un dramático aumento en los precios de la canasta familiar. El gobierno de Miguel Díaz-Canel también levantó la prohibición de crear empresas privadas que había regido por más de medio siglo. El 1 de octubre entró en vigencia en Venezuela una nueva reconversión monetaria, la tercera desde 2008. El Banco Central eliminó 6 ceros al bolívar como una manera de enfrentar la hiperinflación. El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. La medida, que entró en vigencia el 7 de septiembre, generó críticas por parte de las autoridades económicas mundiales y de ciudadanos que han tenido problemas con la aplicación de pagos creada por el gobierno. El 2021 fue un año excepcional para el retiro anticipado de pensiones en América Latina. En Chile, los ciudadanos completaron su tercer acceso al 10% de los ahorros en poco más de un año. En Bolivia fue autorizado un retiro de hasta el total de los fondos previsionales según el caso, y el Congreso de Perú aprobó una ley similar, mientras que otros países de la región están contemplando la misma posibilidad. Jorge, y entre tantas cifras de todo este año, ¿cuál sería para usted la cifra económica de 2021? Bueno, Daniela, sin duda para mí fueron los 52.000 millones de dólares que logró en capitalización de mercado la fintech brasileña Nubank el día que comenzó a cotizar en la bolsa de Nueva York. Ese 9 de diciembre, el banco digital se convirtió en la tercera empresa cotizada más valiosa de Brasil. Jorge, muy importante porque además de ser brasileña también tiene capital colombiano, digamos que es un buen emprendimiento de la región. Con esto nos despedimos. A ustedes muchas gracias por hacer parte de este especial, a Jorge, también a nuestros invitados, y también les invitamos a que vean nuestra página web www.france24.com y a que consulten nuestras redes sociales.